Bien, la historia clínica perinatal y el sistema informático perinatal es eh, es un instrumento utilizado en casi todos los países de Latinoamérica, precisamente ideado por lo que es el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer Reproductiva, por sus siglas CLAP-SMR. El CLAP es un centro y unidad técnica de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que brinda asesoría técnica a países de América Latina y el Caribe en el área de la salud sexual y reproductiva. Desde su creación en 1970, el CLAP ha trabajado para buscar la mejoría de la salud perinatal en todas las regiones. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, lo que llamábamos hasta hace 4 años eh, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora los conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En aquel momento, la Organización Mundial de la Salud, a través de estos objetivos, planteó un gran desafío referente al monitoreo de los indicadores de las metas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Los sistemas de información deben de estar orientados a facilitar el cumplimiento de estos compromisos, además de garantizar la calidad de las prestaciones que se brindan. Esta calidad de la atención se encuentra sustentada en la organización de los servicios y en un sistema de información adecuado que debe contar con una historia clínica apropiada y un flujo de la información que garantice a quien atiende el caso en el lugar y en el momento en que lo haga, que los datos recogidos sirvan de base para planificar la atención futura. En 1983, el CLAP publicó el Sistema Informático Perinatal, o SIP, como lo conocemos nosotros. El SIP es un producto del consenso técnico entre cientos de profesionales de la región convocados periódicamente por el CLAP para su revisión y forma parte de las herramientas de la Organización Panamericana de la Salud para la mejoría de la atención de las madres y recién nacidos. En más de 25 años de su desarrollo, recoge las lecciones aprendidas en su implementación en todos los niveles de atención de la mujer embarazada y el recién nacido en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Su validación es el resultado de un largo proceso de adopción y uso mantenido en cientos de instituciones. Su sustentabilidad se basa en la capacitación del personal, que el CLAP ha iniciado en la mayoría de los servicios públicos de atención perinatal y que forma parte de la currícula de enseñanzas en numerosas escuelas de medicina, enfermería y partería de la región. Los datos de cada mujer embarazada y de su hijo se recogen desde la primera visita antenatal, acumulando la información de los eventos sucesivos hasta el alta de ambos luego del parto. El SIP está constituido por un grupo de instrumentos originalmente diseñados para uso en los servicios de ginecología y obstetricia, además de neonatología. Estos instrumentos son la historia clínica perinatal, de la que vamos a hablar hoy, el carnet perinatal, que es una copia de esta historia, el formulario del aborto, el partograma, la hospitalización neonatal y los programas de captura y procesamiento local de datos. Los objetivos para utilizar el sistema informático perinatal, pues son servir de base para planificar la atención, verificar y seguir la implementación de prácticas basadas en evidencia, unificar la recolección de datos adoptando normas, facilitar la comunicación entre diferentes niveles, y esto lo logramos porque hacemos que todos hablemos el mismo idioma. Obtener localmente estadísticas confiables, favorecer el cumplimiento de normas, facilitar la capacitación del personal de salud, registrar datos de interés legal, facilitar la auditoría, caracterizar a la población asistida, evaluar la calidad de la atención y además realizar investigaciones epidemiológicas operacionales. A nivel local, el SID permite que en la misma maternidad los datos de la historia clínica puedan ser ingresados a una base de datos creadas con el programa del SIP y así producir informes locales. Este es el caso de nosotros aquí en San Felipe. Tenemos posiblemente
la mejor base de datos, y mejor no solamente en números, tenemos más de 160,000 registros. O sea que nosotros podemos hacer estudios con 160,000 pacientes. Yo los invitaría a que hagan un estudio con 160,000 expedientes en cualquier hospital. Primero van a estar toda la vida, ¿va? Y posiblemente la mayoría de estos expedientes no los encuentren. Aquí ya los tenemos en la base. Y esta es una de las importancias de que esta historia se llene por completo y se vacíe de manera adecuada en el sistema informático perinatal. A nivel de país o regional, las bases de datos pueden ser consolidadas y analizadas para describir la situación de diversos indicadores en el tiempo, ya sea por áreas geográficas o cualquier otra característica poblacional específica. En el nivel central, se convierte en un instrumento útil para la vigilancia de eventos materno-neonatales y para la evaluación de programas nacionales y regionales. Algo importante es que todos los formularios pueden ser impresos desde el programa SIP. Esta nueva capacidad del SIP produce un documento de muy fácil lectura con los datos ingresados hasta ese momento. En el momento del alta de la madre y su recién nacido, se pueden imprimir el documento con todos los formularios completos. El personal de salud se beneficia de esta manera simple de registrar un prolongado y a veces complejo proceso de atención. Desde 1983, la historia clínica ha sido modificada en varias ocasiones. Estas modificaciones obedecen a la necesidad de mantener actualizado su contenido con la mejor evidencia científica disponible, así como incluir las prioridades nacionales e internacionales definidas por los ministerios de salud de la región. Su formato y diseño, sin embargo, han sufrido pocas modificaciones. Los datos clínicos desde la gestación hasta el puerperio se presentan en una sola página. La mayor parte de datos clínicos solo requieren registrar una marca en espacios previamente definidos. Y aquellos datos que requieren una mayor información, estudio, seguimiento, lo que nosotros consideramos alertas, son presentados en color amarillo. En el anverso de la historia se encuentran todos los datos relacionados con el control prenatal, el parto y el puerperio inmediato. Es necesario que se llenen todas las variables de la historia y algo sumamente importante que hay que puntualizar es la historia, hay que hacerla, hay que llenarla, hay que realizarla, fabricarla, interrogando al paciente. No se debe copiar la información del carnet que porta la paciente. Este interrogatorio obligatorio se debe realizar hasta el punto que está con la flecha. Solo vamos a copiar del carnet lo que el paciente no está segura o lo que no debería de saber, por ejemplo, resultados de exámenes, detalles de cada uno de los controles. Esas situaciones sí las vamos a copiar del carnet. Pero de la flecha para arriba, toda la otra información la paciente la conoce perfectamente. En el reverso de la historia están todos los datos que sugieran morbilidad, además de todas las intervenciones que le realicen a la paciente. También contamos con un apartado que nos permite identificar las pacientes con morbilidad materna extrema, conocidas como near miss. También tenemos la evaluación del puerperio inmediato, los datos del alta y también de la planificación familiar. Este primer apartado, llamado identificación o datos patronímicos, en este apartado están todos los riesgos socioeconómicos que la paciente tiene. También tiene datos del lugar de control prenatal y del parto. Los antecedentes involucran todos los eventos previos a este embarazo. Por lo tanto, no involucra nada de este embarazo. Conocemos nuevas variables de la historia, como ser el peso en el último embarazo, y aquí aparece un nuevo dato. Eso que dice NPLK-C. Generalmente dicen no consignado. No, no quiere decir no consignado. Esto significa no corresponde, lo que quiere decir que no corresponden las respuestas probables a la pregunta que nos están haciendo. Por ejemplo, en ese recuadro que les puse ahí encima, me preguntan sobre el peso del último bebé.
Pero si es primigesta, no tiene último bebé. Por lo tanto, aquí sería no corresponde. Está también la siguiente variable, que son las relacionadas con la planeación del embarazo. Consideramos que una pareja planeó el embarazo si hubo mutuo acuerdo para ello. O sea, si ellos dijeron, mira, mi amor, vamos a tener un bebé. Eso es mutuo acuerdo. Consideramos que un método de planificación falló si al momento de tener un embarazo lo estaba utilizando de manera adecuada. Si no era así, consideramos que el método no falló. Por ejemplo, señores, ¿usted estaba planificando? Sí, estaba planificando con la de Poprovera. Ah, entonces ya venimos y le marcamos, falló la de Poprovera. No, pregúntenle más. ¿Estaba vigente? No, la última inyección me la había puesto hace 5 meses. Ay, entonces, ¿por qué está diciendo que le falló? No es que como no me venía la menstruación, yo creí que todavía estaba protegida. Y eso no es así. El método no estaba vigente. Por lo tanto, en este ejemplo que les pongo, no falló el método. Y en el embarazo planeado también hay otra condición que la vamos a considerar planeada. Por ejemplo, señora, ¿y usted planeó este embarazo? No, se me vino. ¿Pero estaba usando algún método? No. ¿Y por qué no usaba? Porque me da lo mismo embarazarme o no. Esto es igual a que lo estuviera planeando. En este apartado de gestación actual, aquí nos sirve para dar seguimiento al control, además de consignar todo lo concerniente a este embarazo. Involucra todo lo relacionado de este embarazo. Los exámenes laboratoriales, las fechas de vacunas y los detalles del control prenatal es lo único que deberíamos copiar del carnet. Lo demás tenemos que llenarlo interrogando al paciente. En el caso de la prueba de sífilis, el recuadro que aparece ahí, que por eso lo hice más grande, aquí, y aquí adentro hay un cuadrito, ¿lo vieron? Ok, ¿qué sucede aquí? Este cuadro no es para colocar resultado, porque el resultado está aquí, negativo o positivo. Y aparece una nueva variable SD, mire, sin dato, quiere decir que ni ella lo sabe y tampoco está en el carnet, ni tampoco porta el examen. Este cuadrito es para poner la edad de embarazo o de gestación que se hizo la prueba. Este apartado, que se llama parto o aborto, se trata de los detalles del trabajo de parto y del parto. Tener especial cuidado en la variable corticoides antenatales, donde aparecen nuevos datos como completo, incompleto o ninguno. Ninguno significa que la paciente necesitó esteroides y no se lo colocaron. Si no usó esteroides porque no ocupaba, como la mayoría de las pacientes, la respuesta debería de ser no corresponde, NC. Este apartado llamado nacimiento, aquí están todos los detalles sobre la terminación del parto. Es importante llevar un control sobre los medicamentos que utilizamos y marcarlos cuando así sea. Hay que recordar que el sistema nos permite administrar los insumos. Si no colocamos los medicamentos que utilizamos, posiblemente no se programarán para el siguiente año y habrá carencia de dicho insumo. Cuando usamos oxitocina en la conducción del trabajo de parto, es necesario marcarlo aquí. Por eso se los hice grande aquí. Oxitóxicos en trabajo de parto, sí o no. Si ustedes indican o alguien más indica una conducción del trabajo de parto en cualquier momento que sea en expulsivo, hay que marcarlo aquí. Lo concerniente al recién nacido y a la persona que asistió al parto están en este apartado. Un detalle importante lo conforma la variable reanimación. Las actividades aquí expuestas se llenan solamente que haya necesidad de reanimación, de lo contrario no debe de llenarse. ¿Qué problema tenemos aquí en particular con esta variable? Como muchas veces le estimulan, pero le estimulan la espaldita, el pecho, los pies algunos, o lo aspiran con perilla, o le ponen un poquito de oxígeno, ya sea con máscara o con puntas nasales, o lo ponen en una campana cefálica y lo marcamos aquí. No, es cierto, lo hicieron, pero estas actividades solamente se marcan si el niño tuvo necesidad de reanimación. O sea,
que si ustedes marcan esto porque lo hicieron, pero un niño que nació vigoroso, que no fue necesario reanimarlo, no deben de marcar nada aquí. Solamente que el niño tenga necesidad de reanimación, vamos a marcar aquí. Comenzamos el reverso de la historia. En este apartado, morbilidad, se exponen las patologías que más morbilidad y mortalidad producen en la madre, las cuales conforman la famosa triada de la mortalidad. Las primeras 3 causas de muerte materna en el mundo: trastornos hipertensivos, infecciones y la hemorragia. Aquí podemos documentar otras patologías agudas, crónicas e incluso obstétricas que puedan aparecer en la mujer embarazada o puérpera. Por primera vez en la historia, y en historia clínica particularmente, tenemos la oportunidad de documentar diferentes intervenciones que antes no podíamos documentarlas, como ser laparotomías, la colocación de trajes antichoque, balones hidrostáticos, transfusiones, y ojo con esto, ligaduras hipogástricas, alumbramiento manual, entre otras intervenciones que podemos hacer. Les digo ojo con lo de las transfusiones, porque hemos visto que muchos pacientes se transfunden, pero no lo colocan aquí. No le colocan que se transfundieron ni tampoco cuántas unidades se transfundieron. Son datos importantísimos que se nos van. En todo el espectro de la salud materna, la mayoría de las pacientes no tendrán complicaciones. Sin embargo, hay grupos considerables que tendrán embarazos complicados. Y de estos pueden tener 3 desenlaces: las que no tienen condiciones que amenazan la vida, las que tienen condiciones que potencialmente amenazan la vida, las que tienen enfermedades que efectivamente amenazan la vida. Estas últimas son las que consideramos near miss. Y por último, las pacientes con estas condiciones que no logran salvarse de la muerte. La historia clínica perinatal tiene la capacidad de poder diferenciar estos desenlaces. Las pacientes near miss son las que tienen enfermedades que amenazan la vida y que logran salvarse. ¿Qué ha sucedido con estos términos como el near miss, que se pretende desde hace bastantes años tratar de implementarlo incluso en lo que son los indicadores de calidad? A nosotros generalmente nos miden por cuántas pacientes se mueren. Eso es un sistema de medición incluso hasta a veces cruel. ¿Por qué no nos miden mejor por las que se salvan? Aquí están las near miss. Pacientes que estuvieron a punto de morir, pero no se murieron por una identificación temprana, por una intervención oportuna, por muchas, como pasa en la mayoría de las pacientes, por muchas condiciones. No, nos miden por la que se murió. Salvamos 200, se murió una. No sirven eso. Se les mueren las pacientes de ahí. No, tenemos que empezar a medirnos por lo bueno. La necesidad de diagnóstico precoz del near miss ha llevado a definir una serie de condiciones potencialmente amenazadoras de la vida que pueden evolucionar ya sea a la curación, al near miss y eventualmente a la muerte materna. La mayoría de estas condiciones pueden ser controladas evitando su evolución a estados más graves, realizando intervenciones bien conocidas y respaldadas en su eficacia por la evidencia de alta calidad. La frecuencia con la que estas condiciones evolucionan al near miss o muerte materna pueden ser indicadores válidos para evaluar y mejorar la calidad de la atención de los servicios. La mayoría de las muertes maternas están en estrecha relación con una o más condiciones del near miss materna. Por eso es que ahora en la historia clínica aparece este apartado, el apartado del near miss. Con este enfoque es que la recolección de datos sobre el near miss y condiciones potencialmente amenazadoras de la vida se presentan como una herramienta fundamental para el seguimiento de la calidad de la atención y la evaluación de la implementación de intervenciones claves de probada efectividad en el tratamiento o prevención de situaciones graves, potencialmente graves. Este apartado
Es para monitorizar la paciente en el puerperio inmediato. Además, considera los detalles del alta. El apartado de anticoncepción nos permite valorar la consejería que se le brindó y conocer el método que ella prefirió y al cual accedió. Entonces ustedes van a ver para cada uno de los métodos dos opciones. Dice pref, que quiere decir prefirió, y dice acced, que quiere decir accedió. Porque la paciente puede preferir un método, pero por alguna razón no se lo podemos brindar, pero le brindamos otro. Tenemos el caso ahorita, nos llega una muchacha con 19 años, por ejemplo, ella quiere operarse, pues la legislación de nuestro país no permite esterilizar mujeres de 19 años, entonces ella prefiere esterilizarse, pero entonces nosotros le ofrecemos un DIU. Entonces, prefirió esterilizarse, pero accedió al DIU. Y aquí le van a pasar muy frecuentemente con otros métodos. Entonces, aquí, con la variable pref de preferir, valoramos la consejería, y con la variable acced de accedió, valoramos la capacidad que tenemos nosotros en el hospital para brindar métodos anticonceptivos. El llenado correcto de la historia clínica perinatal y su vaciado en el sistema informático perinatal es lo que permite tener información de calidad. Aunque las instituciones tienen bases de datos, todavía se encuentran historias clínicas vacías. Mientras la paciente esté hospitalizada, la historia se puede llenar por completo. Una vez que la paciente egresa, es difícil tener calidad en el llenado. Para tener información fidedigna y para poder hacer documentos de calidad e investigaciones de calidad, hay que llenar de manera correcta y completa la historia clínica perinatal base.